Parte 1. María tenía 45 años y nunca imaginó que aquel trabajo cuidando a un anciano en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, al sur de España, acabaría despertando partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Cuando aceptó cuidar a don Manuel, lo hizo por necesidad. Las facturas se amontonaban en la mesa de su cocina, su matrimonio estaba helado como el viento que soplaba en otoño, y sus hijos, ya adolescentes, se habían independizado emocionalmente. Don Manuel vivía en una antigua casona al final de la calle Mayor, en Villaluenga del Rosario, un pueblo conocido por su queso y sus historias de otros tiempos. La casa, con un portón de hierro cubierto de yedra y una fachada desgastada por el sol y la lluvia, parecía detenida en el tiempo. Aquella primera tarde, María sintió un cosquilleo extraño al cruzar ese umbral. No era miedo, sino respeto y una pizca de curiosidad. Don Manuel apareció apoyado en su bastón, alto a pesar de sus 80 años, con el cabello blanco que parecía de algodón y unos ojos azulados que aún conservaban un brillo intenso e inquietante. Vestía una camisa de lino beige, pantalones de pana y unas zapatillas de casa que parecían haber caminado siglos. Su voz era profunda y pausada, como si cada palabra pesara en el aire. ¿Eres tú la que me va a cuidar?, preguntó, observándola como si leyera un libro abierto. Sí, don Manuel. Me llamo María. Rosa, la vecina, me recomendó, respondió ella, intentando disimular el temblor en su voz. Rosa, siempre metiéndose donde no la llaman, dijo con una sonrisa ladeada. Bueno, pasa, que aquí no mordemos. La casa olía a madera vieja, a humo apagado y a recuerdos. Los muebles de roble estaban cubiertos por mantas tejidas a mano, y en las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de puertos y ciudades lejanas. María se quitó el abrigo y se sentó en una silla de respaldo alto, mientras don Manuel la miraba con atención. Ella llevaba un vestido de algodón azul marino que rozaba suavemente sus rodillas, combinado con unas bailarinas de charol negro y un collar sencillo de plata que resaltaba su cuello. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, y sus manos, aunque algo ásperas por el trabajo, se movían con delicadeza mientras preparaba el té. Camina con prisa, ¿verdad?, dijo don Manuel de repente. Parece que el tiempo te pesa como una mochila llena de piedras. María rió nerviosa. Será la costumbre. En casa siempre corro de un lado a otro. Aquí no hay prisa. Aquí puedes aprender a caminar lento, a escuchar el silencio, murmuró él. Aquellas palabras quedaron grabadas en ella. Don Manuel hablaba despacio, con una calma que parecía encerrar siglos de vivencias. Le contó que había sido ingeniero y que había viajado por Europa y América, pero que hacía más de 10 años que vivía solo, desde que su esposa falleciera. No había vuelto a casarse, decía, porque después de conocer a alguien tan especial, para que buscara un reemplazo. Mientras le servía el té, María sintió que su mirada era menos la de un anciano resignado y más la de un hombre que buscaba compañía y, quizás, algo más. Cuando se despidió esa noche, el viento movía las ramas del gran olivo frente a la casa y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, ganas de volver. No solo por el dinero, sino por él, por su voz, por ese magnetismo que parecía envolverlo. Al cerrar el portón, el frío le mordió la cara, pero dentro de su pecho ardía una llama que aún no se atrevía a aceptar. Sabía que aquel trabajo no iba a ser como ninguno otro. Cuidar a don Manuel significaba mucho más que preparar un té o ordenar medicinas. Era aprender a detener el tiempo, a escuchar silencios y compartir miradas, y en esa vieja casa al final de la calle Mayor, comenzaba a despertar un deseo silencioso que prometía romper todas las reglas. Parte 2. A la segunda tarde, María llegó con una bolsa de pan recién horneado de la panadería del pueblo y unas mandarinas que había comprado en el mercado. El portón de hierro estaba entreabierto, como si don Manuel la estuviera esperando. Al entrar, lo encontró sentado en su sillón de terciopelo verde, con un libro abierto en las rodillas y esa mirada que parecía examinar cada uno de sus movimientos. Llegas temprano, dijo levantando la vista. Eso habla bien de ti. Ella sonrió, sin saber si era un cumplido o una prueba. Pensé que le gustaría un detalle, respondió mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. Don Manuel se levantó con ayuda del bastón, lento pero firme. Su camisa arrugada y sus pantalones de pana le daban un aire de señor de otra época, casi aristocrático. María lo ayudó a caminar hacia la cocina, y mientras cortaba el pan, él comenzó a contarle historias de sus viajes como ingeniero, trenes nocturnos por París, cafés en Roma, puertos de mar en Lisboa.
¿Sabe qué es lo más difícil de llegar a mi edad? Preguntó de pronto, apoyándose en la encimera. ¿Qué? María contestó curiosa, que te miren como un mueble viejo al que hay que limpiar de vez en cuando, sin historias que contar. Ella se quedó en silencio, tocada por la sinceridad, mientras servía café. Notó que don Manuel la observaba con una mezcla de nostalgia y admiración. Su mirada no era la de un hombre viejo esperando el final, sino la de alguien que aún quería vivir, sentir y descubrir. Tiene manos firmes, comentó él, de repente, mientras veía cómo María pelaba una naranja. Manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar. María sintió un calor extraño recorrerle la espalda y una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios. No me mire así, don Manuel, dijo intentando quitarle peso a sus palabras. Él soltó una risa suave y respondió con picardía. Observar es casi un arte a mi edad. Aquella tarde, mientras le leía en voz alta un texto sobre filosofía, María notó que los ojos azules de don Manuel se posaban más en sus labios que en las páginas. Su voz cálida llenaba la habitación y el silencio se volvió cómplice. Tiene una voz que convierte hasta las palabras más duras en un abrazo, murmuró cuando terminó de leer. María se ruborizó. Nadie le había dicho algo así desde hacía años, ni siquiera su marido. Y, para su sorpresa, le gustaba cómo sonaba viniendo de él. Al ayudarlo a subir las escaleras esa noche, sus manos se rozaron con una lentitud que no parecía casual. Don Manuel apoyó su mano en la barandilla y la otra en el brazo de María, con un contacto firme, lleno de calma y ternura. Usted me recuerda que sigo vivo, dijo con seriedad. Y no hablo solo de respirar. María no supo qué responder. Se limitó a sonreír y desearle buenas noches, pero al cruzar de nuevo el portón, con el viento fresco acariciándole el rostro, entendió que ese trabajo iba a cambiarla para siempre. Cuidar a don Manuel ya no era solo una obligación, era un regalo inesperado que abría su corazón a un mundo nuevo, intenso y peligroso. Y ella, sin querer, comenzaba a perderse en ese hechizo. Parte 3. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicado ritual entre María y don Manuel. Ella llegaba puntual cada tarde, casi siempre con un libro diferente bajo el brazo o una cesta con frutas del mercado. Él la esperaba en su sillón favorito, con esa mirada azul que parecía rejuvenecerlo, como si cada encuentro le devolviera un poco de juventud perdida. La cocina era el centro de sus tardes. María preparaba café o té, y don Manuel compartía anécdotas de su vida, historias de puertos lejanos, trenes de madrugada en Europa, y mujeres que lo habían mirado con ese brillo curioso que ahora él reservaba para ella. María escuchaba fascinada, con una sonrisa que ya no podía ocultar. Una tarde, mientras cortaba verduras para una sopa, don Manuel se levantó lentamente y se acercó a su lado, apoyado en el bastón. Tiene manos firmes, susurró con voz grave. Manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su respiración se aceleró apenas. Intentó disimular la tensión. No me mire así, don Manuel, dijo nerviosa, tratando de reír. Él la observó con una sonrisa pícara. Solo observo. A mi edad, observar es casi un arte. Se rieron los dos y, aunque el momento se alivió, dentro de María algo había cambiado para siempre. Esperaba con ansias esas miradas, esas palabras inesperadas que la hacían sentir viva, deseada. Otra costumbre que nació fue la lectura al atardecer. María se sentaba frente a don Manuel con la lámpara encendida y leía en voz alta. A veces se la interrumpía con preguntas, otras cerraba los ojos y simplemente la escuchaba. Una noche, al terminar un capítulo, abrió los ojos y dijo: si mi esposa pudiera escucharla, estaría tranquila, porque usted me da algo que había perdido, compañía con alma. María se quedó muda. Aquella confesión honesta la conmovió más de lo que esperaba. Ella, que había llegado solo por necesidad, empezaba a descubrir que también necesitaba a don Manuel de una manera que aún no quería admitir. Al despedirse esa noche, él tomó su mano. No fue un gesto casual, sus dedos se entrelazaron con los de María más tiempo del habitual. Sus ojos se clavaron en los suyos, y en ese silencio compartido quedó claro que lo que había entre ellos era algo más que un simple cuidado. El roce repetido dejó de ser accidente y se convirtió en confesión muda. Los días se volvieron más íntimos, aunque nadie en el pueblo sospechara nada. Don Manuel empezó a abrirle las puertas de su mundo más allá de los recuerdos. Una tarde la llevó a su estudio, un cuarto lleno de planos, cuadernos amarillentos y esquemas de puentes que él había diseñado en su juventud. Aquí pasaba noches enteras, dijo acariciando un cuaderno. Mientras otros dormían,
Yo soñaba con unir ciudades. María lo miró con respeto. Aquel hombre de 80 años había sido mucho más que un viudo solitario. Era un constructor de sueños, un hombre que había dejado huella. Las conversaciones se hicieron más personales. María habló de sus hijos, de su matrimonio frío y de la soledad que la envolvía. Don Manuel escuchaba con esa calma que desarmaba. La soledad no siempre está en la falta de compañía, dijo. A veces está en la falta de atención. Y usted merece ser atendida en todos sus detalles. Aquellas palabras fueron un espejo que reflejaba la verdad que María llevaba dentro, y en su pecho nació un fuego que ya no podía apagar. Parte 4. Los días se volvieron una danza sutil de miradas y toques contenidos. Al ayudar a don Manuel a subir las escaleras, su mano ya no se limitaba a apoyarse en el brazo de María, se deslizaba con una lentitud cargada de intención, rozando su piel con una delicadeza calculada. Cuando le entregaba un libro, sus dedos permanecían sobre los de ella unos segundos más de lo necesario, y en los momentos de risa compartida, sus ojos bajaban fugazmente de sus pupilas a sus labios, dejando un rastro de deseo apenas velado. Una noche, mientras recogía las tazas de té, don Manuel se acercó con decisión. Sus dedos se entrelazaron con los de María al tomar la bandeja y, esta vez, no la soltó inmediatamente. Ella se quedó inmóvil, mirándolo. María, susurró con voz grave, a veces me pregunto si usted siente lo mismo que yo. Las piernas de María temblaron y el silencio de la casa se volvió casi tangible. Su corazón latía con fuerza, y aunque no respondió con palabras, bajó la mirada y retiró suavemente sus manos, como dando una respuesta muda. Al salir, el aire frío le golpeó la cara, pero en su interior ardía un fuego desconocido y peligroso. La pregunta de don Manuel resonaba en su pecho como un secreto compartido que ya no podía deshacerse. Cuidarlo había dejado de ser un deber para convertirse en una tentación que desafiaba todas sus certezas. Aquella noche, la lluvia azotaba las ventanas mientras María llegaba con el cabello empapado y una sonrisa nerviosa. Don Manuel la recibió con una carcajada suave, impresionado por su aspecto de película de tormenta. Parece que has protagonizado un drama de cine, bromeó, ofreciéndole una toalla. El ambiente en la casa era cálido, con el aroma del café recién hecho y la luz tenue de la lámpara. Sin prisa, don Manuel la invitó a sentarse a su lado antes de preparar el té. Hace mucho que no tenía a alguien que me mirara de verdad, confesó en voz baja. Todos pasan rápido, preguntan cómo estoy y se van. Pero tú te quedas, y eso me hace sentir vivo. María quiso responder, pero las palabras se negaban a salir. Él notó su silencio y, con gesto suave, posó su mano sobre la de ella. El contacto fue simple, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. No quiero que te asustes, continuó. Sé que no deberías sentir lo que siento, pero cada vez que cruzas esta puerta, la casa vuelve a llenarse de vida. Y yo también. Los latidos de María retumbaron en sus oídos. Sabía que estaban cruzando una frontera peligrosa, pero no podía negar lo que sentía. Don Manuel, susurró, no diga eso. ¿Por qué no? Replicó con suavidad. Por miedo, por costumbre, o porque sabes que es verdad. Su silencio fue la respuesta que él esperaba. Apretó su mano con ternura, y María no la retiró. Fue la primera vez que aceptó ese contacto sin huir, sin excusas. Lo miró a los ojos, donde vio una mezcla intensa de ternura y deseo contenida, algo inesperado en un hombre de 80 años. Esa noche, aunque no pasó nada más, todo había cambiado. Cuando se levantó para irse, sus dedos rozaron su muñeca con una delicadeza que pedía quedarse. Y María, con la voz temblorosa, prometió regresar al día siguiente, más temprano. Mientras la lluvia cesaba afuera, dentro de aquella vieja casona se desataba una tormenta de emociones que nadie podía detener. Parte 5. Al día siguiente, María llegó antes de lo habitual y el portón ya estaba abierto de par en par. Don Manuel la esperaba en la cocina, apoyado en su bastón y la mesa puesta para dos. Dos platos sencillos, una botella de vino tinto abierta y un ambiente cargado de una nueva complicidad que se sentía en el aire como el aroma de la cena que ella misma ayudó a preparar. Hoy no quiero que me cuides, María, dijo con una sonrisa suave. Hoy quiero invitarte a cenar conmigo. María se quedó paralizada un instante, sin saber si aceptar era correcto, pero la calidez de su mirada la convenció. Se sentó frente a él y, mientras compartían la comida, la conversación fluyó como nunca antes. Don Manuel habló de su mujer, de aquel baile en Cádiz en los años 60 donde se conocieron, de los viajes que hicieron juntos, de un amor que parecía eterno. María,
A su vez, confesó la soledad que sentía en su matrimonio, el vacío que la había empujado a buscar ese trabajo. ¿Sabes qué pienso a veces?, dijo él mientras giraba la copa entre los dedos. Que no deberíamos esperar a morir para volver a sentir. Sus palabras atravesaron a María como una flecha. No supo si hablaba por él, por ella o por los dos. Al terminar, se levantó a recoger los platos, pero don Manuel la detuvo con suavidad. Déjalos, María. Hoy no vinimos a lavar platos, vinimos a mirarnos. El corazón de María se aceleró y sintió el calor de su piel tan cerca que le costaba apartar la mirada de esos ojos azules que la leían entera. Por un instante, creyó que sus labios se encontrarían, pero en lugar de eso, él tomó su mano y la besó con una ternura infinita. Fue un gesto lento, respetuoso, pero cargado de deseo, que la hizo estremecer. No pudo decir nada. Se quedó allí, dejando que el silencio hablara por los dos. Era el primer límite cruzado, la primera señal clara de que lo suyo ya no era solo compañía. Esa noche, al salir, la brisa nocturna acariciaba su piel, pero ella seguía sintiendo el calor de ese beso en su mano. No siempre hace falta un beso en los labios para perderse. A veces basta con el roce de una piel contra otra para cambiarlo todo. Los secretos que nacieron pequeños se habían convertido en un fuego imposible de apagar. Y aunque el mundo los mirara con juicio y sospecha, dentro de aquella casona llena de recuerdos, María y don Manuel habían encontrado un refugio donde el tiempo se detenía y la vida volvía a latir con fuerza. Pero en el aire flotaba una pregunta sin respuesta, un misterio que ninguno se atrevía a desvelar. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz y el pueblo, con sus cuchicheos y miradas, decidiera intervenir en ese amor prohibido que desafiaba las normas del tiempo y la sociedad? Mientras María cerraba el portón cubierto de yedra, un escalofrío la recorrió. No era el frío de la noche, sino la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Y que, en ese cambio, solo el corazón sabía qué camino tomar.